A mí Pancho Villa, como hombre, como mexicano, como patriota, como padre, como esposo, creo que nadie lo ha sabido calificar. Pero nunca han dicho cuando Pancho Villa mandó 10 chamacos a estudiar a Estados Unidos. Ni han dicho tampoco cuando Pancho Villa me mandó de México 300 chamacos, de esos que duermen en las calles abrazados con un perro y tapados con un periódico. Me pone un telegrama y me dice, textuales palabras, güera, en el tren de hoy te mando 300 chamacos con Pedrito González. Ponles alojamiento en la Escuela de Artes y Oficios. Pancho Villa, ¿sabe por qué lo hizo? Porque en aquellas gente humilde, en aquellos pobres, se vio él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Saludándolos de nueva cuenta desde Durango. En esta ocasión traemos una siguiente entrega, agradeciendo a todos sus atenciones, sus visitas para el canal. Esperemos que se sigan suscribiendo. En esta ocasión traemos una entrega de hechos históricos que nos dan una mejor visión de cómo se generó el asesinato de Villa. Espero que les agrade y esperen nuevos capítulos próximamente con cosas interesantes, poco conocidas y que a todos les van a agradar. La historia de nuestro país ha sido confeccionada a base de sangre, sudor y lágrimas, siendo en esta la Revolución Mexicana uno de los acontecimientos más importantes, pues es el punto de partida del México moderno, las instituciones, las leyes, la cultura, etc. Al principio del siglo XX, sorprendidos los habitantes de Aguascalientes escuchaban las noticias de levantamientos revolucionarios en todo el país. Existían para ese entonces múltiples ejércitos mexicanos surgidos durante la revolución que derrocó a Porfirio Díaz, dentro de los cuales sobresalían el constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza, el de la División del Norte, comandado por Francisco Villa, el zapatista del sur, de Emiliano Zapata, además del noroeste, comandado por Álvaro Obregón, emanados estos a partir del asesinato de Francisco I. Madero, los cuales pretendían un mismo fin, pero de manera diferente, existiendo entre ellos marcadas diferencias, de las cuales sobresalía la enemistad entre Venustiano Carranza y Francisco Villa, pues Carranza había comprobado en múltiples ocasiones que Villa era una persona difícil, inmanejable y complicada para sus propósitos. Pero con el propósito de lograr la aveniencia entre Villa y Carranza, Obregón viaja a Chihuahua sirviendo de mediador, acto que Villa toma como traición y en 2 ocasiones está a punto de ahorcarlo en Chihuahua, pero este lo esquiva con prudencia, lo escucha y lo mira en silencio. Juntos viajan a Nogales poco después y envían a Carranza un pliego de peticiones para encauzar la vida del país. Carranza lo admite en parte, pero considera que se requiere una convención revolucionaria con todos los actores revolucionarios del país para implantarlos. La Convención de Aguascalientes, que se verificó en el Teatro Morelos en 1914, fue uno de los elementos para tratar de finalizar la etapa revolucionaria y generar un nuevo estado, en la cual se fijó como inicio el 10 de octubre de 1914, asistiendo representantes del constitucionalismo encabezados por Carranza, del villismo por Francisco Villa y del Ejército del Norte de Obregón, y unos días después se le adhiere el de Zapata. En dicha convención, por voluntad general, se decide hacer a un lado a los 3 caudillos para elegir como presidente interino a Eulalio González, con lo que se empezó a discutir las reformas que la revolución exigía fueran instauradas en el país. En esta convención se dieron actos memorables que pasaron a ser históricos, como aquel en el que un día algo inesperado irrumpió la quietud del teatro. En sus afueras era ni más ni menos que la presencia del general Francisco Villa, quien sorprendió a los presentes, pues se rumoraba que este no se presentaría. Ahí mismo se encuentra con el general Álvaro Obregón,
entre los cuales existió públicamente un diálogo. Villa le comenta a Álvaro Obregón: general, espero sepa comprender los sentimientos de nosotros, porque yo no seré sombra del porvenir mexicano. La historia sabrá quiénes son sus verdaderos hijos. A lo que Obregón contesta: exactamente, señor, exactamente. Frase reveladora del porvenir entre los dos, pues eran personalidades irreconciliables. Sin embargo, la convención se convirtió en un fracaso, pues Carranza no aceptó ni reconoció la soberanía de la Asamblea, y uno de los motivos fue que en ella fue nombrado Francisco Villa por Eulogio González como general en jefe de la convención, con lo que hizo más evidente la ruptura entre Villa y Carranza, dividiéndose los presentes en dos bandos, en los que finalmente Obregón se compromete con Carranza y no con Villa, pues Carranza lo nombra jefe militar. Carranza se retira a Veracruz a preparar las hostilidades en contra de Villa. Villa se pasa unos días en la capital del país, visita la tumba de Madero y se reúne con Zapata, mientras planea la campaña final contra el carrancismo. La guerra entre las dos facciones tarda algunos meses en estallar, siendo a partir de 1915 decisivas las batallas de Guanajuato, en León, Celaya, Silao y Trinidad. La batalla de Celaya fue la más sangrienta. Villa atacó con 25,000 hombres, pero fue repelido por las tropas de Obregón con solo 9,000 al frente, para después llegar cerca de 6,000 que esperaban el momento oportuno. Con cerca de 4,000 muertos y 6,000 prisioneros, y pérdida de 5,000 armas, cañones, etc., se diezmó el poderío de Villa en un 70%. La suerte de Villa se selló en estas batallas, pues Obregón le llevaba ventaja, dejándolo caer en la lógica de su impulso sin una metodología aparente. Posteriormente, cerca de Trinidad se da otro enfrentamiento en el que Obregón pierde un brazo a manos de las granadas villistas, siendo este el hecho más significativo, al igual que la derrota de las tropas villistas, con lo que a la postre se le apodaría como el Manco de Celaya. Episodio que, según cuentan, causó profundo dolor en Obregón, el que estuvo a punto de pegarse un tiro con su pistola en 2 ocasiones, pero fue disuadido. Villa, decepcionado, se retira al norte, ya diezmado, para replantear su actuar y regresar por el occidente, empezando a sufrir la deserción de sus tropas. Además de varias traiciones, Ángeles se le separa el 11 de septiembre, luego Fierro fallece en la laguna de Casas Grandes. Ya para 1916 Villa pasa a ser del revolucionario a un simple guerrillero. Y cuando se daba el apoyo de Estados Unidos a Carranza, Villa invade Columbus, con lo que provoca tiempo después el episodio denominado la Expedición Punitiva, donde Estados Unidos y carrancistas buscan aprender a Villa. La mutua animadversión continuó presente entre Obregón y Villa. Se remontaba a la época en que éste había amenazado con fusilarlo en la ciudad de Chihuahua. Por otra parte, había sido una granada villista, como ya lo comentamos, la que dejó manco al sonorense. Asimismo, vale subrayar que Obregón se manifestó abiertamente en el sentido de no pactar con Villa. Sin embargo, forzado o convencido por el presidente Adolfo de la Huerta de que el armisticio era la mejor manera para prevenir un nuevo alzamiento, decidió confinar a Villa en Canutillo y restringir sus desplazamientos. No obstante las trabas que Álvaro Obregón, primero como secretario de guerra de Carranza y luego como presidente de la República, se empeñó en poner a Villa para mantenerlo aislado, este se las arregló para no permanecer inconexo con su entorno, lo que le permitió ampliar y mantener las bases sociales para su futura contienda electoral. De ahí que Obregón tratara de mantenerlo alejado de toda actividad que pudiera ser proselitista. El hecho de que se diera la publicidad de que Villa tenía ambiciones políticas alertó a los hombres del gobierno en el sentido de que éste podría influir en las elecciones que se avecinaban en 1924. Si a esto le sumamos la hostilidad que guardaban sus adversarios, agraviados por pasadas acciones de Villa, y se añade la traición de antiguos correligionarios suyos, podemos entender la rapidez con la que se fraguó el complot para eliminarlo.